Bienvenidas y bienvenidos a Psique y Arte 2026, primer Congreso de las Naciones sobre Psicoterapia y Arte Transpersonal. Un encuentro internacional que reúne a terapeutas, artistas, educadores y a buscadores del alma de todo el mundo. Este congreso abre un diálogo que trasciende fronteras. Cada disertación que presentamos forma parte de un tejido global de voces y miradas. Voces que invitan a reflexionar, a sentir y a expandir la comprensión de lo humano desde un enfoque ético, sensible y transformador. Gracias por acompañarnos en esta travesía. Ahora, damos inicio a esta disertación. Hola, un gusto en saludarles desde Venezuela, Lira Cabrales. Es un honor encontrarme en esta cita del Congreso de las Naciones, donde el diálogo profundo y el encuentro de saberes desde la psicoterapia, el arte y lo transpersonal del ser humano podemos converger desde las diferentes experiencias. En esta oportunidad les comentaré y les compartiré mi testimonio personal como educadora, orientadora, artista plástico y como creyente de la fe cristiana. La ponencia que les voy a compartir se titula El arte, la meditación activa y la oración. Este material que les compartiré está sustentado en una dimensión científica, psicológica y teológica, que a su vez les acompaña parte del proceso creativo con las ilustraciones y pinturas que pude lograr en mi experiencia cuando estuve en ese proceso de enfermedad. Desde el silencio al pincel. La enfermedad no siempre será un muro, sino un umbral. Aquí se introduce la triada de sanidad, el arte, la meditación activa y la oración. No como conceptos abstractos, sino como herramientas de supervivencia. Demostrar el proceso creativo es una extensión de la fe y una tecnología neurobiológica para el desarrollo espiritual. Bien, hace aproximadamente 4 años, en el 2021, fui diagnosticada y pues fue una experiencia que cambió mi percepción completamente de la vida y afectó también como profesional la manera de cómo percibía las artes hasta ese momento. Tengo 35 años de experiencia en el proceso creativo, pero nunca había tomado las artes desde un enfoque terapéutico, siempre eventual, siempre de una forma de proyección creativa. Y en esta oportunidad, pues la que promocionaba el arte en mi provincia, en mi estado, en mi ciudad, la que siempre pues buscaba la proyección cultural dentro de mi contexto educativo, pues le tocó proyectar el arte hacia interno, digamos un arte introspectiva, un arte donde se fusionaron los elementos esenciales de mi vida, que como es la fe y esa parte educativa en la cual tuve que reeducarme para poder manejar emocionalmente aquel diagnóstico que realmente pues me hizo ver la vida de manera diferente. ¿Okay? El diagnóstico como umbral. El mundo se puede reducir a una imagen en blanco y negro, una resonancia magnética que dictaba una sentencia de muerte técnica a través de un tumor cerebral llamado cordoma de clivo, tierra de nadie. El silencio que sigue a la noticia médica y a la pregunta inevitable: ¿cómo responde el espíritu cuando el cuerpo falla? La verdad es que esa pregunta jamás pensé que yo me la haría a mí misma. ¿Cómo respondía
ese estado espiritual en la cual me encontraba en aquel tiempo donde la crisis económica del país, como muchos ya lo saben, en Venezuela, la crisis económica, crisis de medicamentos, crisis en todos los aspectos sociales, emocionales, culturales, psicológicos, pues saliendo de un COVID y de repente pues encuentro la noticia, realmente la vida se te pone en blanco y negro. Y creo que la simbología juega un papel muy importante en esa percepción que tenemos hacia la vida. Y pues esa resonancia cambió mi vida en el enfoque, en la manera de poder cambiar esa manera de cómo se veía mi cuerpo, cómo se veía mi cerebro, cómo se veía aquel cordón mandíbulo que era inoperable, por eso le llamaban tierra de nadie, porque era inoperable y tenía que solucionar muchas cosas. De verdad, el caos entró en mi vida, el caos emocional, el caos personal, y allí es donde sucede el milagro de la reinventiva humana, la reinvención del ser humano desde lo transpersonal, desde lo espiritual. Pues tenía un cuerpo que estaba debilitado, un cuerpo que estaba muy frágil, pero tenía un espíritu que estaba conectado hacia una divinidad, en este caso hacia mis creencias espirituales, y eso pudo hacer una balanza en sostener ese cuerpo que estaba débil. El espíritu pudo mantenerlo a flote dentro de todas esas circunstancias que venían e iban como marejadas, como tsunamis emocionales. Grof cita lo siguiente en el 2000: el potencial de sanación del arte transpersonal reside en su capacidad para mediar entre la conciencia ordinaria y los niveles más profundos del espíritu, permitiendo una transformación del ser que el lenguaje verbal no puede lograr. Ciertamente, el arte me ayudó mucho a expresar todo lo que tenía reprimido. Como ama de casa, como esposa, como persona de la fe y educadora, pues todos tenemos estereotipos de vida, todos tenemos como que de alguna manera creamos aquellos estereotipos que llenan las expectativas de otros. Y en ese momento pues me tocaba a mí reinventarme, me tocaba a mí lidiar con todo aquella batalla personal interna, y el arte sirvió como un canalizador biológico, como un canalizador de todo aquello que yo no podía expresar. Escribía poemas, también escribo poesía, escribía mucha poesía en la cual me drenaba aquellas palabras desde las metáforas, desde la simbología, hacía ilustraciones en la cual pues mis estados emocionales los podía transformar. No creaba el caos, más bien transformaba el caos en lo que yo percibía desde el espíritu. Convergencia de saberes. Desde la dimensión científica, en una perspectiva neurobiológica y neuroquímica, para que el cuerpo sane hay que cambiar su química. El arte no es una distracción, es un modulador biológico. Desde el estado de flujo y el cortisol, como lo plantea la neurobiología, desde Mihaly, según su teoría, el flujo es un estado de absorción total, donde el sentido del tiempo desaparece. Neurobiológicamente, este reduce la actividad de la amígdala, que es la que produce el miedo, y desplaza el sistema nervioso del simpático, que es donde está esa lucha interna, al parasimpático,
donde ocurre la restauración celular. De alguna manera, todo aquello en la cual podemos nosotros ordenar, cuando concebimos el arte desde esa catarsis, de esa concentración plena, de esa atención, de enfocar todos los pensamientos en el proceso creativo, pues allí ocurre esa neoplasticidad cerebral, esa medicina interna que tenemos, que poco la usamos, que sale barata porque no tiene costo, está dentro de tu cuerpo, y por el mal uso de algunas herramientas en las cuales son accesibles para todo el mundo, como las artes, desde un buen enfoque, no desde un enfoque eventivo o de distracción o de entretenimiento o hobby, sino desde un enfoque terapéutico, realizándolo con las personas correctas que puedan dirigir el proceso creativo desde la sanidad. Podemos encontrar que hay un efecto bioquímico, neurológico, donde ese milagro de la neoplasticidad cerebral se produce y reenfoca, o de alguna manera vuelve a su estado natural, efectivo, desde el sistema paradigmático, pasa todo el proceso, reduce el cortisol. Esa experiencia la viví personalmente. No es contar la teoría o contar lo que dice en un libro, es el efecto que produjo en mi persona, que cambió totalmente la manera de hablar sobre las artes. Es esa convicción que se tiene de que realmente ocurre un milagro en tu cerebro, bioquímico, neurológico, y la experimentas desde el arte, desde esa quietud, desde cuando se borra el tiempo humano y entras en el tiempo de Dios, entras en el tiempo celestial, en el tiempo transpersonal que trasciende el ser, donde no sabes ni dónde te encuentras, pero sabes que ese lugar es seguro. Eso se vive a través del arte. La red neural por defecto en la enfermedad está atrapada en la rumiación del dolor. Estudios de Bolger demuestran que la producción de las artes visuales mejora la conectividad funcional de la resiliencia psicológica, entrenando al cerebro para salir del bucle de la muerte técnica. Herbert Manson nos dice lo siguiente: el arte llena el vacío entre la mente y el cuerpo, permitiendo que la respuesta de relajación se convierta en una respuesta de regeneración. Esto sucedió literalmente, de entrar en un estado de caos, mi estado emocional y mi mente, en la manera como me fui sumergiendo a través del arte, de meditar el proceso desde la esperanza, desde el sentir lo que estaba viviendo desde un enfoque diferente, y tener esa comunicación con el Dios de mi creencia me permitió de alguna manera experimentar que pasé del vacío a llenarme totalmente de colores, de creatividad, de alegría, de esperanza. Aunque el diagnóstico era fatal, los médicos solamente decían que pues podían darme la oportunidad de una cirugía de rayos gamma, la cual se hacían en Estados Unidos o en España, y no tenía el dinero. Estábamos viviendo la crisis en nuestro país, y eso me podía pues sacar de ese estado de plenitud, de esperanza, o vivir ese momento en el proceso creativo que se volvió muy largo porque decidí vivirlo de esa manera. Podía sacarme de ese confort en la cual me había esperanzado, pero literalmente aquello fue algo indetenible en mi vida en aquel entonces hasta el sol de hoy, porque sencillamente comencé a crear, el proceso creativo se apoderó de mí desde la fe, desde la esperanza, desde la meditación,
desde crear ese espacio donde el tiempo dejaba de ser tiempo, ya no era un tiempo humano, era un tiempo de una dimensión sobrenatural, y podía escribir cosas en la cual a veces tenía dificultad en mi ojo derecho, tenía dificultad en la motricidad fina, todo aquel tumor pues abordaba un espacio de mi cerebro, una inflamación que me producía mucho desequilibrio a nivel neurológico. Pero eso no me limitó, al contrario, mientras más producía, más placer sentía, más esperanza sentía, y de alguna manera llegué a la conclusión de que pues estaba viviendo para crear, para de alguna manera ese momento creativo se convirtió en mi lenguaje personal para Dios, que era el único que tenía en aquel momento la última respuesta que yo estaba esperando. Jeffrey Edwards en el 2002 nos plantea desde la disrupción del sesgo de confirmación que el cerebro busca pruebas de que vamos a morir. La meditación activa actúa como una interferencia de señal. Al enfocarse en la mezcla del color y el trazo, se activa la neuroplasticidad autodirigida. Allí podemos entender desde este enfoque que permite al individuo elegir en qué pensamiento enfocarse, debilitando los circuitos del miedo. Definitivamente tenemos una elección en el proceso de cualquier circunstancia o situación que estemos viviendo. En mi caso, de este diagnóstico y de esta enfermedad que padecí por casi 2 años, muy limitada físicamente, tenía que elegir entre el pensamiento que rumiaba en mi mente, como lo plantea este autor, ese pensamiento de vas a morir, de buscar esas informaciones que no me daban buenas noticias ni esperanza, o decidir crear un pensamiento propio desde mi experiencia creativa, en la cual yo podía tener el poder de recrear lo que yo quería vivir a través del arte, a través de trazos, a través de colores, a través de escritura terapéutica, por medio de la poesía. Era el momento de que yo tenía que decidir, y eso ocurre dentro de esos procesos en los cuales atendemos a personas y tenemos que hablarles del arte que viene con ansiedad, viene con depresión. Tenemos esa decisión de trabajar la voluntad en el ser humano, es importante. Yo decido lo que quiero pensar en este momento, yo decido lo que quiero desechar como un pensamiento que amenaza mi paz. Y bueno, me tocó desechar ese pensamiento que amenazaba mi paz y crear un pensamiento que se impone en ese momento, hasta el sol de hoy, se impone ante una sanidad no solamente física, una sanidad interior que fortaleció mi espíritu. Podemos continuar con la siguiente diapositiva. El doctor Andrew Newer en el 2010 hizo estudios con escaneos cerebrales de personas en oración profunda. Descubrió que la actividad en los lóbulos parietales, que definen los límites del yo físico enfermo, disminuye. Al pintar orando, el yo enfermo se disuelve en la presencia infinita, eliminando el anclaje psíquico de la patología. Literalmente, a veces me preguntan cómo hace esto de hacer esta triada entre meditar, pintar, crear y orar a la vez. Y sencillamente es algo que ocurre espontáneo. Digamos que dentro de eso transpersonal que tenemos como ser humano, debe predominar el ser.
debe predominar el espíritu, debe predominar el deseo de conectarte con algo superior, con algo que tiene más poder que nosotros, con algo que nos puede dar la fuerza absoluta, nos puede dar esa manera de transformar las cosas por medio de la fe. Y pintar orando, pintar meditando, crear en esta triada me permite reforzar la identidad de lo que yo creo que soy por medio de mis convicciones y por medio de mis creencias. Por eso, pues como dice en esta diapositiva, eliminando el anclaje psíquico, o sea, eliminamos un pensamiento que nos enferma para poder nosotros de alguna manera cambiar esa patología que va cambiando desde adentro para afuera al ser humano. Puedes estar enfermo, pero si te dicen que te vas a morir dentro de 5 meses, 6 meses, como pasó en mi caso, que pues el diagnóstico era promedio de vida unos 6 meses, pues el pensamiento acelera y busca muerte por todos lados. Pero enfocar todos tus pensamientos en una comunicación, en una oración que sea consciente, porque tiene que ser una oración consciente, hiperconsciente, que centre todos los pensamientos, así estés creando, así estés pintando. Tu oración tiene que ser consciente, en el que estás presente, en lo que estás viviendo, pero estás conectado con algo superior. Y de allí parte esta tirada de pintar orando, es cambiar la perspectiva de lo que está ocurriendo en esa realidad donde tú no estás viviendo, sino en esa realidad del ser que ocurren cosas superiores a lo que está fuera de ti. Desde la cognición enactiva, según Valera, Thompson y Roach en el 91, nos dicen que no pensamos la sanidad, la actuamos. Al mover la mano para crear belleza, el cuerpo le informa al cerebro que todavía tiene capacidad para generar vida. El paciente deja de ser objeto de un tratamiento para ser sujeto de una creación. Es magnífico, una experiencia de que no te sientas que estás atrapado, estás pintando, estás creando, porque estás buscando el protagonismo en la obra. No, el ser humano es la obra en proceso y el resultado de lo que creas es el resultado de lo que está en ese imaginario transpersonal que está dentro de ti. Y la verdad es que, como lo plantean estos autores, es eso, dejar de ser el objeto para ser el sujeto de la creación, de lo que estás creando. Puede ser muy medicinal en ese momento crítico que pueda estar pasando un paciente. Inspirarlo de que no es un objeto que tiene que recibir medicamento, que está esperando la muerte porque no hay solución, porque no hay medicina, porque no hay un médico que te pueda dar la respuesta. Pero existe una medicina en tu cuerpo que te convierte en el sujeto protagonista, en la cual puede ser usado para transformar ese proceso negativo en un proceso creativo que propicie un milagro de vida. Quiero leer este enunciado de Thomas Merton, donde dice: el arte nos permite encontrarnos y perdernos al mismo tiempo. No es un fin, sino un medio para que la verdad divina se manifieste en nuestra propia vida. Perderse en la divinidad, perderse en las artes, encontrarte con el yo creador. Perderte en las artes, en esa catarsis, en ese momento de plenitud, en ese momento sobrenatural donde las horas dejan de ser horas, donde tienes que volver de nuevo a lo terrenal, es permitirte conectarte con esa divinidad que te transforma, que de alguna manera revela esa identidad de ese diseño perfecto en la cual podemos creer que
que estamos sometidos en cualquier momento de nuestras vidas. Ahora les hablaré de la dimensión teológica. Todo esto desde el concepto de la ciencia, desde la psicología, en la cual podemos sustentar lo que estamos diciendo y que siempre va a haber conectividad. Y me encanta hablar de esta dimensión, porque la verdad es que el arte, ese término es más antiguo y está también reflejado en la Biblia de alguna manera, porque pues la divinidad y lo que está dentro de ese estudio transpersonal del ser, pues también tiene un autor en la cual pues dirige en todo el proceso creativo del ser humano desde su transformación. Voy a presentarles esta diapositiva, y la cual pues espero que puedan disfrutarla desde el contexto espiritual. Desde la praxis del Imago Dei, que esto quiere decir imagen de Dios, voy a citar algunos fragmentos de la Biblia, la cual pues me permitieron dentro de mi proceso vivenciar, poder cambiar ese sistema paradigmático de peligro y de lucha. Me lo permitió fue la palabra de Dios, que de alguna manera repetir y repetir lo que escrito estaba permitió establecer un pensamiento de poder y de fuerza que me dio esperanza, me dio fe en la espera de mi sanidad. Nos dice, es un concepto teológico basado en Génesis, del capítulo 1, 26 y 27 de sus versículos. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No se refiere a una semejanza física, sino a una semejanza de atributos. El atributo más distintivo de Dios en el Génesis es que Él es creador. Por lo tanto, ser imagen de Dios significa que el ser humano tiene la capacidad y el mandato de crear, ordenar el caos y generar belleza. Quiero repetirla: ordenar, crear y generar belleza. Tenemos esa capacidad desde el ser, desde lo divino, desde lo espiritual. O sea, podemos crear, podemos ordenar el caos y podemos generar belleza. Y es importante porque cuando nosotros hablamos de la imagen de Dios, el Imago Dei, es que nosotros tengamos identidad. En ese momento crucial de mi vida, pues doy gracias a Dios que tenía mi identidad bien clara acerca de aún con la ciencia, aún con los estudios, aún con todas las investigaciones, el ser humano siempre tiene identidad con alguna divinidad. Y en aquel momento, pues, solo se sumó todo lo que necesitaba para yo poder anclarme en una esperanza de fe. Y esto sucedió en que, pues, el yo creador me daba el poder de la inventiva, el poder de las artes, para poder crear desde el caos que estaba viviendo, podía crear belleza. Y eso es lo importante, de que poder crear, poder transformar tu caos, ese caos interno, en una belleza, es cambiar la perspectiva y es cambiar un pensamiento por un pensamiento nuevo que te da vida. Y es lo hermoso de esta experiencia vivencial. La praxis no es solo hacer algo, es la acción consciente y reflexiva. Es cuando una teoría o una creencia se convierte en una actividad física que transforma la realidad. ¿Qué significa entonces la praxis del Imago Dei en el arte que se practica con fe?
Significa que tú no pintas por distracción, sino que pintas para ejercer tu identidad divina. Al tomar el pincel, estás poniendo en práctica el hecho de que fuiste creado a imagen de un Dios diseñador. En Éxodo 31:31 dice lo siguiente, refiriéndose a Bezaleel y la unción creativa que de alguna manera Dios derrama sobre aquel hombre en la cual estaba encargado de diseñar el templo de Dios, el tabernáculo. Dice lo siguiente, algo muy importante como una referencia histórica sobre de dónde viene el arte. Dice, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia, en ciencia y todo arte. Dios no solo da palabras, da habilidad artesanal. El pincel es una extensión del sacerdocio. Y es importante, el arte no es algo natural, el arte es un espíritu del ser humano, un espíritu dado por Dios según el contexto teológico, un espíritu que de alguna manera Dios deposita en el hombre, y no dice un tipo de arte, dice todo arte. Me encanta porque pues por eso el arte nos conecta directamente con el espíritu y con lo trascendental, con el ser del ser humano. El arte tiene un poder increíble para llevarnos en esos estados conscientes en la cual podemos nosotros experimentar de alguna manera cosas sobrenaturales, cosas donde ese ser espiritual que tenemos internamente se conecta con algo que nos sobrepasa humanamente. Citando a Lewis, nos dice que la imaginación permite ver el reino de lo real, la sanidad, por encima del reino de lo aparente. Sería la resonancia en aquel momento, la resonancia magnética. La simbología, las parábolas, las metáforas conforman el lenguaje artístico de Dios con la humanidad. Lewis nos dice que la imaginación es importante, y esto es un complemento dentro del arte, pero también es un complemento dentro de la oración y la meditación, porque todos son estados espirituales, todos son estados del ser, en la cual la simbología, la metáfora, la imaginación recrea el estado espiritual en la cual el ser humano puede identificarse o puede de alguna manera manifestar sus emociones o manifestar lo que desea realmente expresar, no con palabras, sino con ese proceso creativo en la cual le permite conectarse, no solamente con algo divino, sino también conectarse con las personas en la cual no pueden entender su lenguaje verbal. Y aquí les presento esta fotografía. Una vez que pasé un largo proceso, 11 médicos vieron mi caso. Dentro de esos 11 médicos, un médico de Miami también vio mi caso, y todos decían que pues era el tumor, estaba allí, era inoperable, y decidí hacerme la resonancia con rayos gamma en España. Ya iba con una determinación diferente, oré mucho, la realidad es que oré mucho, oré, medité, declaré la palabra de Dios sobre mi vida, me refugié en mi rincón artístico, son muchas las ilustraciones, lo que les he presentado en algunas son un poco de ellas, pero también escribí libros de poesía. Me refugié tanto en aquel momento
que cuando ya partía a España, al Hospital 12 de Octubre de Madrid, al montarme en el carro que me iba a llevar al aeropuerto internacional de Maiquetía en Caracas para tomar el avión de Madrid, ya sentía que algo había ocurrido. Me preguntan cómo es un milagro. La realidad es que no sabría cómo explicártelo, pero sí puedo decir que tienes la convicción de que esperabas algo y sucedió porque tenías fe, porque en el proceso no te rendiste, sino que decidiste vivir una experiencia diferente. Fue una experiencia artística, no todo fue tan bonito, tuve muchas caídas, tuve muchos tsunamis, mucho caos, en la cual cuando todo volvía a la calma, me centraba nuevamente, pero tenía la determinación de que mientras vivía el proceso, sea lo que sea que sucediera, iba a seguir pintando hasta el fin de mis días, iba a seguir escribiendo mi proceso desde una manera poética hasta el fin de mis días. Y mientras enfoqué mis pensamientos en todo aquello, me olvidé de la muerte, me olvidé de todo aquello y sucedió el milagro. Mi cara había cambiado al llegar a Madrid, ya mi cara había cambiado, estaba muy hinchada a causa de los esteroides, y cuando me vio el médico pues se sorprendió, y esa era la cara que tenía, y la respuesta del médico cuando le dije, porque me quedaron algunas cosas neurológicas que son simples y para mí son como recordatorios del proceso, cicatrices de una batalla que te recuerdan que fuiste valiente, que fuiste resiliente, que pudiste vencer, que pudiste tomar las herramientas correctas para enfrentar esa batalla y que tu creencia no fue cambiada ni modificada por ese proceso, sino al contrario, se fortaleció más. El médico dijo esta frase: yo solo sé que no sé mucho. Y eso me bastó y me sobró para entender que para Dios no hay nada imposible, de que Dios puede hacer grandes cosas y que Dios es el creador absoluto, el que nos da un espíritu de arte para que nosotros podamos recrearnos internamente desde ese contexto en el que estemos viviendo. Y por eso, pues, si Dios ordenó el caos, ese caos inicial, pues mediante la palabra nosotros, que somos hechos a su imagen y semejanza, podemos ordenar ese caos. Y si ordenamos el caos, las células también se ordenan mediante la creación. Crear belleza en medio del dolor es un acto de soberanía espiritual sobre la biología. Es importante, podemos crear belleza en el dolor, no para honrar al dolor, sino para transformarlo, para decir que somos valientes, que somos fuertes y que podemos enfrentar esas circunstancias desde la creatividad, desde la fe y convertirnos en resilientes que podamos inspirar a otros. Y aquí pues les dejo uno de mis otros pensamientos en la cual hablo de la meditación activa. Dice: la meditación activa a través del arte no es una evasión de la realidad, sino una invasión de la realidad divina en la patología humana. Cuando el lenguaje verbal se agota, el trazo se convierte en intercesión. Pintamos lo que no sabemos cómo pedir. Muchísimas gracias. Slow breath in the dark. The night leans into my skin. A quiet fire begins to rise. No need for words or reasons.